El incrédulo es totalmente incapaz de adorar a Dios debida y aceptablemente, pues para ello requiere de dos cosas fundamentales. Primero, necesita conocer o contemplar a ese Dios al que pretende adorar. Y en segundo lugar, necesita estar unido a Cristo para que su respuesta ante la contemplación de ese Dios, es decir, su adoración, sea aceptable y recibida. Ya vimos la ocasión anterior cómo de Cristo fluyen los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios y de Cristo hacia los que están unidos a Él. Por lo que los creyentes ya reciben la primera de las gracias necesarias para la adoración. Esta es poder ver, conocer o contemplar a Dios. Veamos ahora la segunda, la gracia de la doxología en Cristo. ¿Qué es doxología? Una definición rápida, hermanos, mientras vamos al texto para ser precisos, es que doxología sería adoración. De manera entonces que otra de las gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana es la gracia de la adoración en Cristo o la doxología en Cristo. Les invito, hermanos, que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, dice el versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta allí. Para considerar, hermanos, este tema de la adoración o de la doxología en Cristo, vamos a ver primeramente la definición de doxología, una definición más precisa. Enseguida vamos entonces a considerar la naturaleza de la adoración para enseguida o en tercer lugar ver, hermanos, la adoración o la doxología en Cristo. Les decía que podríamos decir que doxología es adoración y lo es, sin embargo, no es un término muy preciso. El término griego que se tradujo aquí en este versículo como gloria, miren el texto, a Él sea gloria, la palabra que se tradujo como gloria es la palabra griega doxa, D-O-X-A, que significa gloria, honor, alabanza, exaltación y adoración. Todo eso significa doxa. Gloria, honor, alabanza, exaltación y adoración. El término griego, también por la naturaleza de su uso, hermanos, implica el esplendor y la magnificencia, en este caso, de la majestad divina, puesto que en la gran mayoría de las ocasiones que encontramos este término en el Nuevo Testamento, está siendo atribuido a Dios. Casi siempre se adjudica a Dios.
por lo que, de hecho, hermanos, 147 de las 170 veces que aparece este término en el Nuevo Testamento se traduce como gloria. ¿Me siguieron en todo este razonamiento? Esta palabra entonces también significa esplendor. También por implicación significa majestad o magnificencia divina. Repito que decimos divina porque casi todas las veces que en el Nuevo Testamento se usa la palabra doxa se refiere a Dios. Se está hablando de la adoración o lo de la alabanza o del esplendor de la magnificencia de Dios. Por eso esta palabra doxología o doxa es una palabra, hermanos, digámoslo así, religiosa. Está cargada de una connotación religiosa, aunque vamos a ver que en su sentido más plano o básico no lo es. Pero dado que, hermanos, no hay cosa más esplendorosa y magnificente a la cual exaltar o adorar, entonces esta palabra se atribuye meramente o principalmente a Dios. Y se traduce como gloria precisamente por el esplendor, por la magnificencia, por la majestad. Es decir, se ve glorioso. Por eso es que se traduce también como gloria. De este término doxa se acuñó entonces la palabra doxología para referirse a la alabanza o exaltación, en este caso decíamos, de la persona de Dios. Este término doxología proviene de esa palabra doxa y se refiere a la alabanza o la exaltación a la persona de Dios. Ya doxología por sí misma ya es sí una palabra que se encamina o se dirige hacia Dios. En las cartas del Nuevo Testamento se encuentran varios pasajes, son muchos, hermanos, los que los estudiosos y los eruditos han llamado doxologías. Por ejemplo, les leo una de ellas. No lo busquen, se los leo, dice Judas 1:24. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dieron cuenta? Esa es una doxología. Son palabras que se están dirigiendo a Dios para exaltar su majestad, para exaltar sus atributos y su majestad divina. Allí se está haciendo una doxología. Incluso nuestro Señor Jesucristo también hizo algo como esto en Mateo 11:25 y dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, escuchen, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Noten entonces que nuestro Señor Jesucristo está aquí exaltando al Padre, está alabando al Padre, está haciendo una doxología al Padre, diciéndole te alabo o te exalto, te bendigo, Padre. Y luego miren el componente esencial de la doxología, el reconocimiento de su gloria y majestad. ¿Cómo lo reconoce? Con las palabras Señor del cielo y de la tierra. ¿Me explico? Ahí está
entonces el componente central de la doxología, una exaltación a Dios. Ahora bien, el léxico griego Thayer define el término doxa con más precisión de la siguiente manera. Y nos dice que doxa significa opinión, juicio, criterio o estimación de algo, ahora sea bueno o sea malo. Les decía pues que, aunque doxología ya es un término, digamos, religioso y dirigido a la persona de Dios, el término griego doxa en su sentido más básico significa sencillamente la opinión, el juicio, el criterio o la estimación que se hace de algo. Se presenta tal cosa, objeto o lo que sea, o situación incluso. Y entonces mi respuesta es una doxología o una doxa en este caso, porque yo respondo con mi opinión, con mi juicio, con mi criterio, con mi estimación ante la vista de tal cosa. De manera que en un sentido muy básico, doxología es sencillamente la expresión de nuestra apreciación de las cosas. ¿Me explico? ¿Cómo apreciamos las cosas? En el caso de Dios, ¿cómo apreciamos a Dios? Le apreciamos, ya decía Judas el apóstol, sabio, salvador, majestuoso, glorioso, poderoso. ¿Me están siguiendo? Lo está apreciando de esa forma y entonces cuando manifiesta o expresa su apreciación sobre Dios, está entonces dando una doxología. Está alabando, está exaltando, está adorando. Por esta razón, hermanos, es que también es posible alabar a los seres humanos y aún incluso a los animales. Es por esta razón que es posible también alabar al resto de la creación. Muchas veces sin que esto necesariamente implique la idolatría, pero es posible alabar las hazañas, la inteligencia, la prudencia o cualquier otra cualidad en los seres humanos. Ustedes observan la conducta o tal cosa de aquel personaje y entonces se puede alabar su destreza para tal cosa. ¿Cómo se alaba su destreza cuando se dice, mira qué bueno es para el fútbol, o para tal o cual otra actividad? Mira, es muy bueno para eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos expresando nuestro juicio. Estamos entonces expresando también una exaltación o un reconocimiento de esa persona, lo cual es en esencia alabanza. Se está alabando. Y esa es la razón también a su vez por lo que esta alabanza bien puede conducir a la adoración. Y la adoración dada en otra cosa que no sea Dios, se constituirá entonces idolatría. Es decir, de una manera muy básica,
podemos nosotros reconocer las habilidades de alguna persona, algunas características sobresalientes de algún animal o algo acerca de la creación y decir, mira, qué hermoso está ese paisaje. Y hasta ahí. Hasta ahí estamos alabando, estamos expresando nuestra opinión respecto a tal cosa. Sin embargo, la adoración va un poco más allá cuando nosotros entonces vamos a ver, a entregar nuestro corazón y afecto, lo involucramos en esa alabanza y entonces se empieza a convertir en adoración. Y para ver esto, entonces vayamos en segundo lugar a ver la naturaleza de la adoración. Para esto les invito a que vayamos a Juan, no pierdan ahí Efesios, y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, en el versículo 22. Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 22. Dice allí la palabra del Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hasta ahí. Miren, hermanos, lo que el Señor Jesucristo mismo nos está diciendo sobre la adoración. Esto está dicho, ustedes recordarán, en el contexto de la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Esta conversación que tiene el Señor se trata acerca de la adoración, y explicándole el Señor sobre la adoración le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. Para ayudar un poco a nuestra comprensión, solo les recuerdo que esta mujer le pregunta al Señor cuando le dice: me parece que tú eres profeta, ¿se acuerdan? Y le dice: nosotros adoramos en este monte. ¿Cuál monte? En el monte Gerizim, donde, recuerden ustedes, los samaritanos habían levantado un templo tratando de emular el que estaba en Jerusalén. Y la mujer le dice: nosotros adoramos aquí y ustedes allá, pues ¿cuál es el bueno? El Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos. Es muy interesante, hermanos, detenernos a considerar que el verbo griego que se tradujo como saber, el verbo griego eido, significa percibir, reconocer. Saber significa ver, significa comprender, significa conocer, entender y mirar. Digo esto, hermanos, porque cuando nosotros leemos en la versión castellana de la versión 60, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. Suena un poco tal vez extraño, como si el Señor le dijera: ustedes ni saben ni lo que están haciendo. Pero en el original el Señor le está diciendo: ustedes adoran lo que no ven o lo que no comprenden. Nosotros adoramos lo que comprendemos, o nosotros adoramos lo que vemos o lo que miramos. Ustedes adoran lo que no miran y nosotros adoramos lo que miramos. ¿Me explico?
lo cual está en completa consonancia, hermanos, con la definición de doxología. Vemos y entonces emitimos nuestra opinión o nuestro juicio sobre lo que acabamos de ver, de donde la doxología, para que pueda existir, necesita entonces un primer elemento, que es ver. No puede haber adoración ni alabanza si no se puede ver, porque la doxología es entonces la respuesta a lo que he visto y he contemplado. Así el Señor les dice: ustedes están adorando y no han visto nada. Nosotros adoramos porque hemos visto. ¿Me explico? Nosotros entonces percibimos o comprendemos y entonces emitimos nuestra doxología, nuestra alabanza o nuestra adoración. De manera que la adoración a Dios parte precisamente del conocimiento, reconocimiento y contemplación de su ser y majestad a través de la revelación dada, ya sea revelación general o la revelación especial. ¿Siguieron? Esta definición es importante. La adoración, entonces, hermanos, parte precisamente del conocimiento, o primero, si vamos en orden, parte de la contemplación, el conocimiento y reconocimiento del ser y la majestad divina. ¿Y cómo puedo contemplar, conocer y reconocer la majestad divina? A través de la revelación dada. ¿Cuál revelación? Ya sea la revelación general o la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial, niños? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la revelación general? Toda la creación. Eso deben sabérselo de memoria. La revelación general es toda la creación y la revelación especial es la palabra de Dios. De manera que cuando el hombre puede contemplar la gloria y la majestad de Dios en lo que le es revelado de Dios a través de la palabra, entonces su respuesta a esa contemplación y ese reconocimiento será la adoración. Por tanto, la adoración, hermanos, no solo es una prerrogativa divina, sino que también es la única respuesta posible ante la contemplación del ser divino. Eso sí, apúntenlo. La adoración no solo es una prerrogativa divina, hermanos, sino que también es la única respuesta posible ante la contemplación divina, ante la contemplación del ser divino. Dios no solo tiene derecho a que se le adore, porque Él es el creador, porque Él es Dios y le da derecho a la adoración de todas sus criaturas, ya de facto, no necesitamos más. Pero no solo eso, hermanos, sino que la adoración es la única respuesta posible si se pudiera contemplar a ese Dios. ¿Me explico? No puede haber ninguna otra reacción
al mirar la gloria de la majestad de Dios que no sea adorarle. Es decir, es el ser más bello, glorioso, esplendoroso y majestuoso del universo, que el solo hecho de observarle provocaría en cualquier ser inteligente la adoración. ¿Por qué en cualquier ser inteligente? Porque Dios dotó a todo ser inteligente con la capacidad de admirar lo bueno y lo bello. Por eso todos tenemos esa capacidad. Todo ser que puede pensar, ya sea visible o invisible, tiene la capacidad de poder reconocer y valorar lo que es bueno y lo que es bello. Ya nos creó Dios así. No sé si me explico. No es una habilidad adquirida. Es algo que Dios ya puso en todo ser. ¿Y para qué lo puso? Para que precisamente el hombre pudiera reconocer por sí mismo, por eso que Dios puso en él, lo que es bueno, pudiera valorarlo y pudiera conservarlo o imitarlo o seguirlo, lo que sea, y lo que es bello. ¿Me explico? Esto entonces da paso a otras cosas como el orden, la disciplina y muchas otras cosas. Me están siguiendo. El reconocimiento de lo que es bueno y de lo que es bello entonces nos conduce al orden. Si no lo reconociéramos, entonces por eso habría tanto desorden. ¿Me explico? Bueno, de manera pues entonces que, como hemos dicho, si nosotros tomáramos a cualquier ser, cualquier persona del mundo, lo tomáramos y lo lleváramos ante el trono de Dios mismo, lo único que podría hacer sería adorarle. Bueno, eso sí no es consumido ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pero si digamos en un escenario hipotético, lo pudiéramos hacer, su única respuesta podría ser adorarle. Por esa razón decíamos que cuando salimos a evangelizar, eso es lo que hacemos o debemos hacer. Abrirle los ojotes a la revelación especial, la palabra de Dios, para que pueda ver la gloria de la majestad de ese Dios, y lo único que va a poder hacer es adorarlo, exaltarlo, reconocerlo. ¿Me explico? Y en la medida en la que esa visión o esa contemplación o ese mirar es más claro, su adoración entonces será mucho más profunda. ¿Me explico? Para el creyente verdadero, entonces, adorar a Dios es algo inevitable, puesto que no existe otra reacción posible ante la vista de tanto esplendor, hermanos. No existe otra reacción posible ante la vista de tanta majestad y belleza del ser divino. Al cristiano no hay que andarle con el palo, ándele, adore, adore. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuánta cosa. Nomás los muertos no pueden adorar a Dios, o no sé cuántas cosas decían, ¿verdad? Para que usted no dejara de gritar allá y decir aleluya, amén, y quién sabe cuánta cosa. No, hermanos, al cristiano no hay que andarle arreando exactamente para que pueda adorar. No, el creyente verdadero va a adorar. Es inevitable, hermanos. Tan solo contemplar esa gloria y majestad, ese esplendor y belleza del ser divino, no puede hacer otra cosa. Es más, no, hermanos, no hay otra cosa que pudiera hacer. No es posible siquiera que lo rechazara, precisamente por eso que les decía que Dios puso en nosotros, todo ser inteligente, la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es bello.
Nada más por eso, entonces no es posible que tenga otra reacción. Sin embargo, el incrédulo es totalmente incapaz de adorar a Dios. El incrédulo es totalmente incapaz de adorar a Dios adecuada y aceptablemente, pues para ello, como dijimos al inicio, se requiere de dos elementos fundamentales, como lo hemos estado viendo. Primero, conocer o contemplar a ese Dios. Es decir, no se puede halagar lo que no se ha visto. Y la razón por la que hay que estar arreando a las congregaciones para que griten aleluya y gloria a Dios es porque no han visto nada. No se puede halagar lo que no se ha visto y no se puede admirar lo que no se ha contemplado. Por tanto, el incrédulo está totalmente incapacitado para adorar a Dios genuinamente, porque no puede verlo y no puede contemplarlo a través de la revelación especial y la revelación general. Entonces, ¿qué pasa con todos esos pseudocantantes cristianos y sus conciertos? Esos pseudocantantes que más bien manifiestan ser incrédulos que cristianos. ¿Están adorando a Dios? No están adorando a Dios. No de la forma aceptable. Vamos a ver por qué. ¿Y qué con todos aquellos que en sectas y falsas religiones cantan, saltan, bailan y lloran en supuesta adoración? Pues si están en sectas y en falsas religiones, como hemos visto ya, donde no es posible que haya salvación y no son salvos, sus cantos, saltos, bailes y ¿qué sería? ¿Lágrimas o lloridos? Hermanos, no son adoración aceptable. Eso es lo que alguien ha llamado fuego extraño, más bien. O sea, no es una adoración aceptable. Por lo general, se están adorando a sí mismos. Ese tipo, hermanos, de manifestaciones, ellos por lo general se están adorando a sí mismos o están adorando a la música o están adorando el ambiente que se genera con la música y todo eso que hay ahí en el ambiente. Eso es lo que adoran. Eso es en lo que se deleitan. Cuando ellos dicen, ay, siento, ay, qué hermoso es esto. Y lo que siente es verdadero en el sentido de que la emoción es real. Pero ¿qué motivó la emoción? ¿El espíritu? No, fue el ambiente, la música, todo lo que hay alrededor le generó eso. ¿Eso es adoración aceptable? No, vamos a ver enseguida. Solo quiero decir entre paréntesis que significa esto que los verdaderos creyentes entonces tienen visiones y revelaciones donde ven a Dios y a Cristo en visión y en sueños para entonces adorarle. No, en ninguna manera. Ya vimos, hermanos, que el término griego que establece la condicionante para la adoración se refiere a una contemplación cognitiva por medio de la revelación especial o general operada por la fe. Es decir, ¿cómo puedo ver a Dios? Número uno,
necesito la palabra, por medio de la palabra de Dios. Número 2, necesito la mente, mi intelecto. Y número 3, necesito la fe para poder entonces contemplar la majestad y la gloria de ese Dios. Y cuando la contemplo con esos 3 elementos, entonces ahora sí, la respuesta que sale es adoración. Es decir, se contempla con la mente la revelación especial de la gloria y la majestad divina, y entonces la única respuesta posible es la adoración o doxología que exalta la grandeza y la majestad de Dios. ¿Me siguieron? Pero aun si el hombre caído, por medio de la revelación general, pudiera llegar a expresar algo como una doxología o alabanza o exaltación al glorioso Creador de todas las cosas, aún todavía le falta un elemento fundamental para que su adoración sea bien recibida delante de la majestad divina. Sí, porque el ser humano en la contemplación de la revelación general puede y debiera llegar al entendimiento de que existe un Dios que es poderoso, que es infinitamente sabio, que es majestuoso, etc. De hecho, los grandes filósofos griegos de la antigüedad llegaron a ese reconocimiento y llegaron a decir: ese ser creador debe ser poderoso, debe ser sabio, debe ser así. Y alguien pudiera decir: bueno, ahí está alabando a Dios, está reconociendo sus atributos, porque esa no es adoración, porque le falta el segundo elemento para que pueda ser una adoración aceptable. ¿Cuál es ese elemento? Pasemos a nuestro tercer punto entonces para considerar este segundo elemento fundamental para una adoración aceptable. Y nuestro segundo elemento es estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo para que su respuesta a la contemplación divina, o sea, su adoración, sea aceptable y recibida. Para que su adoración sea aceptable y recibida. Por eso veamos ahora entonces la adoración en Cristo. La correcta doxología a Dios, hermanos, no solo se desprende del justo reconocimiento de la belleza de su majestad y el resplandor de su gloria. Eso hasta allí solo es justicia, sino que también es necesario que esta adoración provenga de un corazón que ame santa y verdaderamente a aquel en quien se complace. Es decir, la correcta doxología o adoración, hermanos, para que sea aceptada requiere 2 elementos adicionales. El primero de ellos es entonces que haya o que provenga de un corazón que ama santa y verdaderamente en quien Dios, en este caso, se complace, que es Cristo. Ahorita vamos a ver más claramente cómo y por qué. Pero quiero entonces que nos quede bien claro, pues, que
una correcta doxología no es sola o únicamente el reconocimiento llano de su belleza y majestad, del resplandor de la gloria. No es solo el justo reconocimiento de la belleza y gloria de Dios. Eso solo es justicia. ¿Me explico? Cuando alguien contempla esa belleza y reconoce y dice, no, no, sí es bello, no, sí, sí es bueno, no, sí, sí es. Eso solo es justicia. ¿Me explico? Está haciendo justicia a lo que se ve. No se puede ver algo bello y decir, ay, qué feo está. No, hermanos, eso es injusticia. Eso de hecho es lo que en otra parte de la escritura dice, tapar con injusticia la verdad. Porque ahí está la verdad, pero injustamente la tapo. Pero también es necesario para que esta adoración sea aceptable, tal vez ya califica como adoración, mas no necesariamente como adoración aceptable. ¿Me explico? Para que sea aceptable, entonces debe venir de un corazón que ame al Señor. En otras palabras, se puede reconocer por justicia la gloria y la majestad divina. Y se puede aún expresarle palabras de alabanza, pero aún así no estar adorando aceptablemente. Es decir, alguien llevado a la fuerza a contemplar esa belleza podrá verla y decir, pues sí, tanta majestad en esta creación no pudo haber salido de un accidente, de una gran explosión. Pues sí, debió haber sido algún ser que creó esto y ese ser debió ser sabio, debió ser muy poderoso para hacer estas cosas. Pero, ¿y qué? ¿Es eso adoración? No, está reconociendo, sí, y podría tal vez alguien calificarla como adoración, esa expresión o alabanza, sin embargo, esa no es aceptable como una adoración, como un incienso de olor grato delante de Dios. ¿Me explico? El amor por Dios el Padre es imprescindible entonces para que la adoración sea aceptable. El amor por Dios el Padre resulta que no es natural en el ser humano caído. El amor por Dios el Padre no es natural en el ser humano caído. Desde el Edén, el hombre ha vivido escondiéndose y alejándose de Dios, hermanos. Adicionalmente, el justo castigo por el pecado, como Caín, ha indispuesto al hombre contra el santo y justo juez que corrige este pecado. Y tenemos como resultado entonces a un hombre, un ser humano, que no solo huye de Dios, se esconde de Dios, sino que hasta manifiesta como una especie de resentimiento contra ese Dios. Y si entonces el ser humano no ama a Dios, ¿cómo entonces es que los cristianos pueden amar al glorioso Dios y así adorarle aceptablemente? Ellos sí. Bueno, pues porque ellos lo aman por medio y en Cristo. Miren primera de Juan capítulo 4, acompáñenme rápidamente, la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 4. Primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 4.
Dice el versículo 10 y 11. Noten. En esto consiste el amor. Y miren lo que dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan el texto, hermanos, cómo está diciendo que el hombre no ama a Dios? Miren, el texto nos está diciendo, no es que nosotros hayamos amado a Dios, no, eso nunca pasó. El hombre no ama a Dios. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y miren, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de quién dice el texto que está y se perfecciona en nosotros. ¿El amor nuestro por Dios? No, el amor de Dios. Y no es que Dios se perfecciona en amarnos, no, sino que ese amor viene a nosotros, viene a nuestro interior y entonces empieza a operar en nosotros. Nuestro amor, entonces, o el amor más bien que el creyente tiene, es el amor que Dios le puso a él para con el Padre y para con todo lo demás. El amor en esencia. Por esta razón, hermanos, el creyente puede amar a Dios y mezclar su adoración con amor para que sea recibido. Porque nuestro amor terrenal, humano, personal, es un amor egoísta. ¿Sí o no? El amor que el hombre caído manifiesta es un amor convenenciero, es un amor voluble, es un amor temporal. El amor que el hombre dice tener es un amor que incluso conduce a hacerle daño a otros. Ese es el amor que nosotros tenemos. Pero el amor de Cristo por el Padre, hermanos, ¿cómo será el amor de Cristo por el Padre? El amor de Cristo por el Padre tiene que ser perfecto, tiene que ser limpio, santo. El amor de Cristo por el Padre es un amor pleno, es inmutable y es eterno. Y así como Cristo nos comparte de su mente, la mente de Cristo, en virtud de nuestra unión con Él, así también, hermanos, nos comunica su amor por medio de la misma vía, la unión con Cristo. Nosotros participamos también de ese amor. Ese amor, de hecho, es uno de los frutos u operaciones del Espíritu de Cristo en los creyentes. Nos dice Gálatas 5:22. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. ¿Qué es lo que opera el Espíritu de Cristo en nosotros? Es lo que está diciendo. El apóstol ahí está diciendo en contraste. Nosotros, por nosotros mismos, carnalmente, solo podemos andar en esto: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, y bueno, cuánta cosa. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Cristo y qué es lo que pone el Espíritu de Cristo en nosotros? Nos dice el apóstol.
estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. De manera que entonces, hermanos, también nosotros amamos en Cristo. Amamos al Padre en Cristo, en el amor de Cristo. ¿Me siguen? Porque somos participantes de su amor y podemos amarlo. Porque de nosotros no saldría nada de amor por el Padre, ¿me están siguiendo? Ha fluido de Cristo para que le amásemos. Por lo tanto, el creyente unido a Cristo puede no solo contemplar la gloria de la majestad divina por la sabiduría que viene de la unión con Cristo, sino que también puede amarle y puede adorarle en virtud de esa bendita unión también. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Dios el Padre recibe nuestra adoración complacidamente? Pues porque esta adoración, ofrecida debidamente, se ofrece a través de o en virtud de nuestra unión con Cristo. La adoración entonces, hermanos, es y se hace, se ofrece en Cristo a fin de que sea aceptable, que sea recibida complacidamente por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el único en el que el Padre halla su complacencia. Dice el apóstol Pedro, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Como veíamos en la gracia de la adopción en Cristo, hermanos, Cristo es el único Hijo engendrado, no creado del Padre. Cristo es el único Hijo engendrado, no creado del Padre. Todos los demás somos creados. Cristo es el único Hijo engendrado, no creado del Padre. Ningún otro ser del universo tiene tales características, hermanos. Cristo comparte sustancia con el Padre y por ello la comunión más plena y complaciente con el Padre de todo el universo. Noten entonces que las características del ser de la persona de Cristo son los que le hacen tener esa comunión estrecha con el Padre. Nosotros no podríamos tener esa comunión estrecha con el Padre porque a Dios nadie le vio jamás y porque nosotros somos limitados y finitos y Dios es infinito, eterno, excelso. Me explico, no podría haber esa comunión entre la criatura y el Creador. En cambio, en Cristo, siendo Cristo de la misma sustancia del Padre, puede entonces compartir y tener esa comunión a ese nivel. ¿Están siguiendo? Eso entonces genera el gozo y la complacencia el uno con el otro. Eso entonces hace que se complazca el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, dice Mateo 3.
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Impresionante, hermanos, es eso. Noten cómo está en la prerrogativa del Hijo el conocimiento del Padre. Es decir, nadie puede llegar a conocer al Padre si no es a través de la revelación que Cristo le dé, o de la gracia de la sabiduría en virtud de la unión con Cristo. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que está diciendo el texto. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo en virtud de esa unión les revele al Padre y el conocimiento del Padre. De la misma manera, nadie puede ofrecer una doxología en la que el Padre encuentre deleite y complacencia, sino el Hijo eterno de Dios. Y aquellos a quienes el Hijo de Dios haya de representar como cabeza de ellos. ¿Me están siguiendo? Porque en ese sentido, entonces, la adoración no la presentamos nosotros por nosotros, sino la presentamos en virtud de nuestra cabeza. La cabeza nuestra, que es Cristo, a quien estamos unidos, es la que presenta por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nuestra adoración delante del Padre. Y es aceptable porque se presenta en la persona, en unión con la cabeza, que es Cristo. El Espíritu de Cristo, ustedes saben que el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, entonces, como veíamos esta mañana, opera en esa adoración que hay en el corazón y que tal vez no puede ser expresada con las palabras correctas o suficientes para nosotros, y la presenta en virtud de la cabeza, que es Cristo, para que así sea aceptable y complaciente para Dios. Así pues, es por la unión con Cristo que participamos de las riquezas de su sabiduría para poder contemplar y conocer su gloria, que era el primer requisito para la adoración. Y es por la unión con Cristo que participamos de su amor por el Padre, segundo elemento, y es por la unión con Cristo como cabeza representativa nuestra que podemos ofrecer oración y adoración aceptable delante del Padre. ¿Ven por qué, hermanos, decíamos que el incrédulo es incapaz de ofrecer una adoración aceptable? En cambio, el creyente, en virtud de esta unión con Cristo y por el fluir de todas estas gracias hacia Él y participar el creyente de estas cosas, puede entonces adorar correcta y aceptablemente a Dios. Y Dios se complace en esa adoración. Dios se deleita, se goza, digámoslo así, en esa adoración, porque se ofrece en virtud de la cabeza o en la cabeza, en Cristo, su Hijo amado, en el único que tiene complacencia. Miren pues las benditas y valiosísimas joyas, hermanos, de la unión con Cristo. El Señor nos siga dando entendimiento sobre estas cosas. Oremos, hermanos, al Señor.